Video 3. Actores y escenarios de aprendizaje. Saludos caminantes, bienvenidos a un nuevo sendero de conocimiento. En esta experiencia vamos a revisar dos aspectos importantes en todo proceso de aprendizaje, los actores y los escenarios. Inicialmente, vamos a conocer el tema de los actores en el aprendizaje. Esta reflexión resulta importante debido a que, según las personas que intervienen en un proceso de aprendizaje y los respectivos roles o tareas que desempeñan, es decir, la forma en que participan, se pueden establecer varios tipos de aprendizaje, entre ellos el pasivo, autónomo, autorregulado y colaborativo. El primero que vamos a revisar es el aprendizaje pasivo. Cuando piensa en la palabra pasivo, ¿qué imagen se le viene a la mente? Sueño, inactividad, aburrimiento. Al incluir este término pasivo en el ambiente educativo, se considera que el estudiante está más bien receptivo, como una esponja, pendiente de las indicaciones, hace lo que se le dice, cumple con lo que se le ordena, repite y memoriza lo que se le pide. Su actividad se restringe a lo que otros le enseñan. Asimismo, se lleva a cabo un aprendizaje heterodirigido, es decir, se define y desarrolla a partir de personas ajenas al proceso personal de aprendizaje. Son otros los que dirigen el aprendizaje, en lugar de que sean los mismos estudiantes quienes lo hagan. Es decir, se convierte en una actividad ajena, donde las personas no tienen ni voz ni voto sobre lo que se va a aprender, la forma y las condiciones en que se va a dar este proceso. Pasando al otro lado del camino, tenemos el aprendizaje autónomo, el cual implica un proceso más activo para el aprendizaje. Si tuviéramos que describir a una persona autónoma, ¿cuáles serían 4 características indispensables? El aprendizaje autónomo es un proceso mediante el cual los actores del proceso educativo detectan sus necesidades de aprendizaje, formulan sus propios objetivos, identifican los recursos necesarios para aprender y las estrategias didácticas a emplear. Se evalúa el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos sus momentos, antes, durante y después. Entre las principales características está la responsabilidad, claridad de objetivos, autonomía y ritmo de aprendizaje propio. En una línea similar encontramos el aprendizaje autorregulado, el cual implica un proceso de autoconocimiento para llegar a cabo un aprendizaje exitoso. Este término se acuña en el ámbito de la psicología cognitiva, en donde se le reconoce como la capacidad para autodirigir los factores cognitivos, motivacionales y afectivos que intervienen en el proceso de aprendizaje en pos de alcanzar una meta determinada. Este aprendizaje implica una interacción entre la autoeficacia percibida y el monitoreo de procesos de autorregulación. Por ejemplo, un estudiante autorregulado muestra iniciativa para adquirir habilidades académicas con un alto sentido de autoeficacia percibida. Establece metas próximas en el tiempo, realistas y retadoras. Además, selecciona y emplea estrategias de aprendizaje acordes con las demandas de la tarea y el estilo propio. Es decir, implica un proceso de aprender a conocerse a sí mismo para gestionar sus recursos y así alcanzar el aprendizaje. En este recorrido por los diferentes tipos de aprendizaje, llegamos al aprendizaje colaborativo. Aquí es válida la pregunta: ¿es sinónimo del aprendizaje grupal, o del aprendizaje en equipo, o del aprendizaje social? Pues en realidad no son sinónimos, ya que cada uno de ellos tiene particularidades en el desarrollo del aprendizaje. En el caso del aprendizaje colaborativo, se concibe como un proceso de socialización y construcción conjunta de saberes, es decir, se refiere al intercambio y desarrollo de conocimientos en el seno de pequeños grupos de iguales
que constituyen pequeñas redes de adquisición de conocimiento y posibilitan por un camino más expedito la consecución de objetivos académicos. Asimismo, permite una reconcepción del estudiante universitario a partir de un principio colaborativo, en contra de la visión más competitiva que se desarrolla actualmente. Se fomenta la solidaridad, la socialización, el respeto, la escucha del otro, el compartir, el apoyo mutuo, entre otros. El segundo factor por analizar son los escenarios de aprendizaje, es decir, las aulas, las plataformas virtuales, los corredores, los patios, las empresas e instituciones, entre muchos otros. En este espacio, el primer tipo de aprendizaje que vamos a revisar es el invertido. En este modelo, el profesor permanece a un lado, ejerciendo de guía, mientras que los estudiantes trabajan en la clase. El modelo requiere que los estudiantes realicen determinadas actividades, como ver videos en línea en casa, en su propio espacio, con la posibilidad de comunicarse con otros estudiantes y el profesor mediante estrategias en línea. Esta idea ha ido tomando relevancia a medida que se desarrolla la tecnología y su acceso a los estudiantes. Los alumnos aprenden conceptos, hacen actividades a su ritmo para poder tratarlo en profundidad en clase, y es en el aula donde los conceptos se afianzan con la ayuda del profesor. El siguiente tipo de aprendizaje es el distribuido, el cual se caracteriza por utilizar diversos recursos tecnológicos y además la integración de varios medios, articulando todo ello a los principios de aprendizaje colaborativo y por descubrimiento. Asimismo, los espacios de trabajo intelectual se amplían trascendiendo el salón de clases, considerado hasta ahora el ámbito privilegiado para la enseñanza. Además, se identifican y se atienden las habilidades que requieren los estudiantes para el éxito escolar. Asimismo, se planifica cuidadosamente la organización de los elementos que intervienen en el proceso educativo. Este modelo es muy activo en cualquiera de sus formas y requiere de una fuerte participación por parte de los estudiantes. El siguiente tipo de aprendizaje es el ubicuo. Como su nombre lo indica, es un aprendizaje que se desarrolla en todas partes, es decir, aprovecha todos los recursos de las condiciones cotidianas de vida para generarse. Entre las principales características están acceso ilimitado en el tiempo y espacio a la información, variedad en la fuente de conocimientos, integración del aprendizaje formal con el informal. El protagonista es el aprendiente. Apoya y facilita el proceso de conocimiento estructurado, en todo momento, en todo lugar, gracias a los avances tecnológicos. Permite la interconexión de realidades, de saberes, es un aprendizaje en la vida cotidiana. El aprendizaje en línea implica una realidad virtual, es decir, en potencia. Responde a las necesidades de no coincidencia ni en el tiempo ni en el espacio de los actores que intervienen. En ese sentido, podemos considerar el aprendizaje virtual como aquel proceso de construcción de saberes que se genera en espacios virtuales, es decir, todo el proceso de mediación de los contenidos y las experiencias de aprendizaje se llevan a cabo a través de ambientes en línea, donde todos los elementos que se requieren para aprender se encuentran a través de Internet, y esto permite promover un aprendizaje efectivo. Pero en este punto resulta importante aclarar que el aprendizaje virtual va más allá de solo considerar un cambio en los medios o maneras de mediar el aprendizaje, sino que este tipo de aprendizaje implica una transformación en los procesos pedagógicos, mediante los cuales se enseña, se aprende, se explica y se comprende el mundo. Muy bien, hemos llegado al final del sendero trazado. Es un buen momento para reflexionar sobre los tipos de aprendizaje que hemos descubierto en el camino. Son muchos, es cierto, pero son solo algunos, y lo que queremos es evidenciar que hay una gran diversidad de formas de aprender. Una vez dicho esto, ¿es adecuado utilizar solo una forma de evaluar?